hablando acerca de las bondades de leer la Biblia. Y la bondad que nos toca ver el día de hoy es que la Biblia misma produce que nosotros hablemos bien de ella. Espero que así sea. Ahí dice el salmista, leíamos, yo anhelo tus mandamientos. Y nosotros amamos la palabra de Dios y la recomendamos, hablamos bien de ella a otras personas. No hay que aburrir de la Biblia, no, hablamos bien de ella, la recomendamos, le decimos a la gente, en la Biblia puedes encontrar la salvación, en la Biblia hay dirección para que tú puedas dirigir a tus hijos, en la Biblia puedes encontrar dirección incluso en la economía de tu familia. Y nosotros hablamos bien de la palabra de Dios, porque eso produce en nosotros. Fíjense lo que produjo Dios en David, un Salmo 119, de 176 versículos, hablando solamente de la palabra de Dios. Ese salmo solamente habla de la Biblia, de las leyes de Dios, de los testimonios de Dios, de los preceptos de Dios. Habla de la palabra de Dios. Pero a veces, ¿cómo vamos a amar la palabra si ni siquiera la leemos, si ni siquiera la escudriñamos, si ni siquiera la vemos, la volteamos a ver? Yo espero, hermanos, que nosotros en este mes pues ha sido la intención de que podamos voltear a la palabra de Dios. En agosto celebramos en muchas iglesias el mes de la Biblia, pero no porque veneremos a la Biblia en sí misma, sino porque de la Biblia emana la palabra de Dios. Y porque la amamos, la leemos, la podemos nosotros tener en alta estima. Amén, hermanos. Entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de esta bondad que es que la Biblia genera que se hable bien o que se hablen maravillas de ella. Eso genera la palabra de Dios. Y yo quisiera que fuésemos aquí algunos de los mandamientos de la palabra de Dios. ¿Cómo dice? Miren, ayúdenme a leer el Salmo 138:2. Ayúdenme a leer. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El mismo Dios ha engrandecido, dice su nombre, pero también ha engrandecido su ¿qué? Palabra. Él ha engrandecido su palabra. Él habla bien de su palabra. Ahora vamos a leer, hermanos, aquí está Salmo 45. ¿Cómo dice? Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare la verdad de ellos, no pueden ser enumerados. Yo tengo que anunciar, hablar de ellos. Si Dios ha engrandecido sus mandamientos, yo debo engrandecer esos mandamientos. Yo debo hablarles a otros de la palabra de Dios. Pero miren, vamos a ver ahora este versículo. Incluso lo puse solito y más grande para que ustedes puedan ver cómo dice este versículo. Ayúdenme a leerlo. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacer el hombre? En Dios, ¿qué dice? Nosotros tenemos que alabar su palabra, hablar bien de ella, bendecirla, compartirla, porque la palabra de Dios es la que nos ha, a través de ella, Dios dado la salvación, a través de ella nos ha cambiado, a través de su palabra encontramos paz, encontramos corrección también. Veíamos el martes pasado que la palabra de Dios es más cortante, más penetrante, entra hasta lo profundo de lo que hay adentro de nuestros huesos, la médula, los tuétanos, y la palabra de Dios nos ha cambiado. Entonces dice aquí, nosotros tenemos que alabar la palabra de Dios. Y miren, vamos a ver aquí, hermanos, ¿por qué tenemos que alabar su palabra? ¿Por qué tenemos que hablar bien de ella? Porque ¿qué ha hecho en nuestras vidas, hermanos? Yo les pregunto, ¿por qué tenemos que hablar bien de la palabra? ¿Te ha servido la palabra de Dios? Cuando una receta te sirve, cuando algo te sirve, tú lo compartes y tú dices, esto sirve, ¿no? Yo he encontrado gente que dice, mira, toma Yemalay porque esto sirve, ¿no? Esto te va a servir. Dar testimonio de ella, hermanos. Dar testimonio de su palabra, meditar en ella, vivirla, memorizarla, es lo que hemos estado viendo en estas, agradecer por ella, apreciarla. Es todo lo que debemos hacer por su palabra, esto y más. Pero como hermanos, la palabra de Dios produce
que nosotros hablemos bien de ella, yo quiero que veamos una serie de personajes que hablaron bien de la palabra de Dios. Políticos, científicos, escritores, poetas, que hablaron bien de la palabra de Dios. Y quiero que me ayuden a pasar a este recorrido, hermanos. Y vamos a ver el primer personaje que quiero que veamos. ¿Quién fue? Juan Jacobo Rousseau. Para que podamos entender este hombre, ahí está la fecha de nacimiento y todo. Este hombre formó parte de los enciclopedistas, formó parte de la ilustración. Sus padres eran franceses, a él le tocó nacer en Suiza. Sus padres eran hugonotes. ¿Qué era esto de que eran hugonotes? Eran los franceses que se habían convertido a protestantes. Pero al irse a vivir a Suiza, sus padres, él nació ahí. Y él nació con el calvinismo, nació siendo protestante, nació siendo cristiano. Y este hombre fue del movimiento de los enciclopedistas. O sea, fue un hombre que sabía mucho. Y miren lo que él decía, lo que él dijo, fíjense. Ayúdenme a leer. La majestad de las escrituras me asombra. La santidad del Evangelio habla a mi corazón. Ven los libros de los filósofos con toda su pompa. Qué pequeños son en comparación a la Biblia. Hay muchos ahora, cuando entran a la universidad, o los que están estudiando, o hacen sus maestrías y doctorados, eso no tiene nada de malo, es bueno, pero a veces dicen, no, pues mira, Marx, no, mira, no sé quién, los grandes personajes. Y este hombre, que era un hombre de letras, decía, los libros humanos son pequeños en comparación. Ojalá que eso pensáramos nosotros, hermanos. No hay ningún libro, ni 100 años de soledad, ni ninguno de los premios Nobel de literatura, ni de ciencia, que sea más grande a la Biblia, que sea más grande que la palabra de Dios. Miren lo que dice Santiago 3:15. Porque esta sabiduría, refiriéndose a la sabiduría humana, como lo hace Jacobo Rousseau, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Y él dice, ¿verdad? La sabiduría de los hombres es nada al lado de la sabiduría de Dios que se muestra en su palabra. Fíjense, él hizo una obra de pedagogía, y se comenzó su obra Emilio, o de la educación. Fíjense lo que dice, cómo empezó esta obra. Todo es bueno cuando se deja en las manos del Creador del todo. Era en las manos del hombre. Y era el pensamiento que él tenía. Entonces este hombre de ciencia, de la literatura, un hombre que incluso formó parte del enciclopedismo. Hoy nosotros conocemos las enciclopedias, ¿no? Pero en el siglo XVI, cuando empezó esto, y más tarde en el XVII y en el XVIII, pues esto no se conocía. Vamos entonces a ver otro de los personajes, hermanos. ¿Quién es este personaje? Johannes Kepler, ¿verdad? Aquí tenemos ¿Dónde nació él? En Ratisbona, Alemania. Era luterano, uno de los mayores astrónomos. Sí saben lo que hizo él, ¿no? La teoría que hizo él. La teoría heliocéntrica. Porque antes se pensaba que la Tierra era el centro de todo el universo, y él dijo, no, el centro, junto con otros, dijo, el centro del universo no es la Tierra, es el Sol, y todos los planetas giran alrededor de él, y también giran alrededor de sí mismos. Fue una de las contribuciones que tuvo él. Miren lo que dijo este hombre. Dice así: ruego, mi lector, que juntamente conmigo alabe y celebre la sabiduría y la grandeza del Creador, demostradas en las Escrituras, y en los movimientos de la tierra, tan recónditos y admirables, reconozca la sabiduría de Dios. Dios y su palabra son el centro de todo, no la tierra o el hombre. Y este astrónomo reconocía que el centro de todo, sabemos que ahí lo dice, ¿verdad? Astronómicamente, pues el centro de todo es el Sol, pero él dice, el centro de todo no es ni el Sol, no es la Tierra, el centro de todo es Dios y es su palabra. Y miren lo que dice aquí Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, es decir, las estrellas, el cosmos, todo lo que existe va a pasar, pero mis palabras no pasarán. Entonces, estos grandes hombres hablaron bien de la palabra de Dios, bendecían, alababan la palabra de Dios. Vamos a ver uno más, hermanos. ¿Este quién es?
Blaise Pascal o Blaise Pascal. Fue un matemático, físico, filósofo, escritor y cristiano. Fíjense lo que dijo él. No me preocupo por probar la existencia de Dios. No porque no me sienta suficiente fuerte para hallar en la naturaleza lo que pueda convencer a los ateos obstinados, sino porque tal conocimiento sin Jesucristo y su palabra es inútil y estéril. Él reconocía que para poder convencer a los ateos, lo único que podía convencer a los ateos era la palabra de Dios. Jesucristo que se encuentra en la palabra de Dios. Y miren lo que dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A cuántos que éramos ateos, a cuántos que no creíamos en nada, a través de su palabra, a través de las maravillosas palabras de Dios, de esos versículos que nos han ido enseñando, que nos hemos ido aprendiendo de memoria. Ahora yo digo, ¿cómo me hubiera gustado conocer el Evangelio desde pequeño y haber memorizado? Qué gran ventaja tienen nuestros niños, que desde pequeñitos se les enseña la palabra y se les enseña a memorizar la palabra. Esos versículos nunca se les van a olvidar, siempre los van a tener presentes. Y es lo que este hombre decía. La palabra de Dios es la que convence, es la que cambia vidas. Pero vamos a ver a un personaje más. Y es el famosísimo Sir Isaac Newton. Fíjense, físico, matemático inglés que hizo época en la historia de la ciencia y autor de su comentario, aquí hablando porque también no solamente se dedicó a la ciencia, sino también tenía predicaciones escritas. Se han encontrado predicaciones escritas de Newton, pero también tenía comentarios, fíjense bien, sobre el libro de Daniel y Apocalipsis, de los libros más difíciles de la Biblia. Él los comentó. Este gran hombre de la historia dijo lo siguiente. Pero, ¿cuál fue la contribución de Newton a la ciencia? Las leyes de la gravitación universal. Y es considerado como uno de los padres de la física. Entonces vamos a ver lo que dijo aquí este hombre. Puedo tomar mi telescopio. Miren, hermanos, yo les pido, pongan atención en esta cita, porque vean lo hermoso que dice. Puedo tomar mi telescopio y penetrar millones y millones de millas en el espacio, pero puedo dejarle ir a mi cuarto, cerrar la puerta, leer la Biblia, arrodillarme en oración ferviente y divisar así más del cielo y acercarme más a Dios, que no lograría con todos los telescopios e instrumentos materiales de esta tierra. Cuando yo me encierro en mi cuarto, dice, a leer la Biblia, a orar, hallo más del cielo que con todos los telescopios. Un hombre, hermanos, que es considerado, no solo en Inglaterra, sino en todas partes del mundo, una de las grandes contribuciones de la ciencia. Veamos, hermanos, él no se avergonzaba, él leía la palabra, él meditaba en la palabra. Jóvenes, esto es para ustedes también, para todos nosotros, pero jóvenes, no crean que porque van a la universidad, ustedes dejen la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea su centro, que Cristo mismo sea su centro. Miren lo que dice el Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. Quiere decir que en la universidad me tengo que hincar y estar orando y leyendo la palabra de Dios delante de todos. En el trabajo me tengo que salir, permítanme que estoy en la fábrica, espérame, porque voy a leer la Biblia. No se refiere a eso. Pero en tu mente, en tu corazón, todo el día, la palabra que tú has leído te está dando luz en lo que haces. Estás meditando en la palabra de Dios. ¿Sí entendemos eso, hermanos? Vamos a ver el siguiente personaje. Este hombre no se ha comprobado que era creyente, pero aún los no creyentes, fíjense lo que dicen de la palabra de Dios. No todos, ¿verdad? Pero algunos hombres. Napoleón Bonaparte, ya sabemos, un militar, un gran estratega, gobernante francés. Fíjense lo que dijo este hombre. La Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente, con un poder que vence a todo cuanto se le opone. No sé si él era cristiano, dudo mucho. A mí me gusta mucho leer biografías. He visto películas también de Napoleón. Yo nunca he escuchado que Napoleón fuera creyente. Pero este hombre, que no era creyente, decía que la Biblia era algo muy poderoso.
Allá en el año 325, Constantino, el emperador Constantino, convirtió a todo Roma en el cristianismo, entre comillas lo voy a decir. Y él le tenía temor, le tenía pavor a la cruz. Nunca creyó en Cristo, nunca se doblegó ante Cristo, ni fue de la iglesia cristiana. Pero por pura superstición, cuando veía la cruz le temía. Yo no sé si Napoleón era de la misma manera, pero él dice, la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente, con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Y él era militar. Vamos a ver lo que dice Hebreos 4:12, y también de esto predicamos el martes pasado, ¿verdad? ¿Cómo dice aquí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no está muerta, hermanos, como muchos libros, como lenguas muertas. La palabra de Dios está viva porque está el Espíritu Santo. Y dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta penetrar el alma y el espíritu. Va donde tiene que llegar, al alma y al espíritu. No es algo superficial, sino penetra hasta lo más profundo. Y dice aquí, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú piensas mal y lees la palabra de Dios, te discierne la palabra, es como un espejo, no te deja tranquilo la palabra de Dios. Y demos gracias a Dios por eso. A veces muchas personas, ay, el pastor ahora en su predicación me aventó todo a mí, no, pues la preparó para mí. Da gracias a Dios que el Espíritu Santo te está redarguyendo, que está yendo a lo profundo, es la palabra de Dios. Vamos a dar un personaje más, hermanos. Y este fue ¿quién? Benjamin Franklin, aquí tenemos la fecha. Fue un político, científico e inventor. Fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Entre otras cosas que hizo, que inventó el pararrayos, entre otras cosas, también fue el creador de la ética, del pensamiento con el que se fundó la nación norteamericana. Un pensamiento fundado en el trabajo, en la oración, en la palabra de Dios. Y miren lo que dice este hombre, miren lo que dice. Quien introduzca en los asuntos públicos los principios del cristianismo primitivo y con ellos la palabra de Dios, revolucionará al mundo. Él como político, como uno de los padres de Estados Unidos, de los fundadores de Estados Unidos, creía firmemente que si los pueblos introducían la palabra de Dios, con tristeza lo hemos dicho, hermanos, y vemos nuestros pueblos latinoamericanos que fueron conquistados por los españoles, que no traían la palabra de Dios, que traían tradiciones y que hacían a un lado la palabra de Dios. Y vemos cómo están todos los pueblos latinoamericanos. Todos viven en el tercer mundo, hermanos. Pero vean ustedes los países que sus fundamentos, sus raíces estuvieron en la palabra de Dios. Yo les he dicho muchas veces, a mí me caían mal los Estados Unidos, me caían mal los gringos por mi pensamiento comunista que tuve de joven y nunca quería ir a los Estados Unidos, pero cuando conocí los Estados Unidos me quedé con la boca abierta y dije, qué gran país, qué gran nación. Y cuando tú regresas a tu país dices, ay Señor, pero tenemos esperanza porque la palabra de Dios puede cambiar, hermanos. Prediquemos la palabra porque es la única que puede hacer que el tejido social deje de seguirse deshaciendo. Fíjense lo que dice Salmo 119:45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Una nación, un pueblo, una familia, un individuo que busca sus mandamientos, ¿va a andar en qué? Busquemos los mandamientos de Dios. Veamos un personaje más. Thomas Jefferson, aquí nos dice la fecha, fue el tercer presidente de los Estados Unidos, se le considera uno de los padres fundadores de la nación. ¿Y qué dijo él? Siempre he dicho y diré excepciones de la Sagrada Biblia para mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Más o menos en el mismo sentido que Benjamin Franklin. Las personas que leen la Biblia son mejores ciudadanos, son mejores padres, son mejores en todo, porque la Biblia es lo que enseña. No sé si ustedes se acuerdan, pero el año pasado, en septiembre, hicimos una serie, ¿verdad? Que me acuerdo que la serie tenía que ver con, ¿eres patriota o patriotero? Y vimos todo lo que la Biblia nos enseña para ser mejores ciudadanos. Muchos dicen, amamos a nuestro país y ponen sus banderas y todo, pero ¿qué hacen por su país? A veces son los más cochinos, los que tiran basura, los que se roban la luz,
No, la palabra de Dios dice que cuando nosotros leemos, y él decía, cuando alguien lee la Biblia, es mejor ciudadano. Y aquí dice, fíjese, Salmo 119, 65. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. La palabra de Dios siempre nos va a hacer, ¿qué? Nos va a hacer bien. Bien has hecho a tu siervo. Al que lee la palabra de Dios, le va a hacer bien, no le va a hacer mal. Yo no conozco a nadie que haya estudiado verdaderamente la palabra de Dios y que esté peor que como cuando conoció la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace bien. Amén. Vamos a ver un personaje más. Este es un filósofo. Ya vimos científicos, hemos visto políticos. Ahora vamos a ver un filósofo muy famoso español, Miguel de Unamuno. Nosotros en el seminario leímos algunas obras de él. Fue un escritor, filósofo español, perteneciente a la generación del 98, una generación de bastantes buenos escritores. Fíjense lo que dijo, aunque era filósofo, Dios, tu palabra no muere, nunca muere porque vive. No muere tu palabra omnipotente, porque es la vida misma, y la vida no vive, vivifica. Y lo dice en un tono a lo mejor tanto filosófico, pero aquí dice, la palabra de Dios es vida, es omnipotente, no hay nada imposible para la palabra de Dios. Darle de sí mismo es espada, es martillo, es leche, es miel, es alimento. La palabra de Dios es todo, hermanos. Miren lo que dice Salmo 119, 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Y no se trata de leer la palabra nada más por leerla. Dice aquí, hace mucho ya que he entendido tus testimonios. Y eso es lo que tenemos que hacer, entender los testimonios de nuestro Señor, entender la Biblia. Y cuando la entendemos, es cuando la empezamos a vivir. Por eso a muchas personas se les hace muy difícil y muy aburrida, porque no entienden lo que dice la palabra de Dios. Pero aquí el salmista lo dice muy claro. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios. ¿Cuántos años tienes de creyente? ¿Ya entiendes los testimonios del Señor? Ahora, sabemos que esto es con reserva, porque nadie puede llegar a entender la grandeza de Dios. Pero a nosotros, sus hijos, nos dio el Espíritu Santo para entender su palabra. Vamos a ver un personaje más. Y me parece que es la última. Y esta, les dije que era de varios ámbitos de la ciencia, de la historia. Esta era una poetisa chilena. Ahí dice Gabriela Mistral, ahí está la fecha, nacida en Chile, fue una destacada poetisa, diplomática, pedagoga chilena, una de las principales figuras de la literatura latinoamericana. Fue la primera persona de América Latina en ganar un premio Nobel de literatura. Y fíjense lo que digo, también como Unamuno, que lo hizo a través de la filosofía, ella lo hace a través de la literatura. Observen lo que dice. Libro mío, en cualquier tiempo, en cualquier hora, bueno y amigo para mi corazón, fuerte y poderoso compañero. Fíjense, vamos a detenernos tantito ahí. Dice, la Biblia es buena en ¿cuándo? En cualquier hora. Bueno y amigo para mi corazón. Cuando estás triste, cuando estás alegre, la palabra de Dios te va a servir siempre. Siempre te va a servir. Dice, fuerte y poderoso compañero. ¿Cuántas veces me habéis confortado? ¿Cuántas veces les ha confortado la Biblia? Estamos tristes, estamos pasando por momentos difíciles y abres la Biblia y ahí el Señor te conforta. Hasta llora uno. Porque la palabra de Dios te penetra, no solo para corregirte, sino también para darte esperanza, también, hermanos, como dice ahí, para confortarte. Porque dice el Salmo 23, ¿verdad? En lugares que... Yo siempre les digo esto a mis alumnas de homilética. Homilética es la ciencia que ayuda, o la rama de la ciencia bíblica que ayuda a predicar. Y les digo, me preguntan, ¿cuál es el concepto o cuál es la definición de homilética? Y yo siempre les digo, es aprender a dar de comer. Porque dice ahí que el pastor, ¿a dónde lleva sus ovejas? Ahora, el pastor divino es el que nos da los pastos más deliciosos. En su palabra misma. Nosotros como pastores terrenales
y déjenme decirles, hay gente que idolatra a los pastores. Ay, es que no debes idolatrar a ningún pastor, hermano. Ahí donde Dios te puso debes escuchar la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios es la que nos conforta, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos? A ver, ustedes díganme. Aquí. ¿Cuándo acudí a ti en vano? Único libro de los hombres, no de hombres, sino de los hombres. Siempre eres fresco, recién conocido, como la hierba verde. Miren la palabra de Dios. Puede uno escuchar, miren, ¿cuántas predicaciones has escuchado en tu vida? ¿Cuántos años llevas de cristiano? Y a lo mejor dices, pues esto que está predicando el pastor es la misma rata, nomás que revolcada, ¿no? Porque pues son los mismos versículos, ¿verdad? Pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. En cada predicación Dios nos vuelve a hablar. La Biblia es fresca, hermanos, como dice aquí. Dice aquí, tu desnudez asusta a quienes. Cuando una persona lee la Biblia y ve lo que está diciendo y esa persona es hipócrita, no es un buen cristiano, la palabra de Dios le da duro. Dice aquí, y tu pureza es odiosa. Ay, pastor, pues como que dice la palabra que no tomemos, que no forniquemos, y eso les es tremendo, ¿no? Yo te amo toda. Desde el nardo de la parábola, es decir, aquí poéticamente está diciendo, me encantan las parábolas, pero si yo te amo toda, no, porque hay gente que solamente le gustan los salmos, hay gente que solamente le gustan los proverbios, y escogen pedazos de la Biblia que les gusta, y aquí dice, yo te amo toda, y desde las parábolas hasta el adjetivo crudo de los números. Ay, hermano, cuando yo leo el libro de los números y empiezo a leer todos los nombres que tiene, que era hijo de Gelponi, hijo de quién sabe qué, hijo de quién sabe cuándo, ay, me duermo, pastor. Yo te amo toda. Dijo el apóstol Pablo allá en Hechos 20, porque no me he rehusado a predicar todo el consejo de Dios, todo el consejo desde Génesis hasta Apocalipsis. Hermanos, la palabra de Dios es hermosa. Amén. Amén. La palabra de Dios, hermanos, como hemos estado viendo, pues es esa que nos conforta. Como leíamos ahorita, y nomás me voy a regresar tantito. Es con esta que me voy a regresar. No sé cómo me regreso. Pues. Sí, ayúdame otro más, hermano. Otro más. Aquí, aquí, miren, ya con esto vamos terminando, pero quiero que me pongan atención a esto. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Imagínense una espada de dos filos. ¿Por qué hacían las espadas de dos filos? Porque de esa manera, pues podían cortar, incluso les podían cortar un miembro, una pierna, un brazo, así de un solo, con todo el hueso. Dice, y penetra, aquí es donde yo quiero ir. Tú puedes leer filosofías, puedes estar en una filosofía, en una religión, en un modo de vivir, como a lo mejor te haces vegano, vegetariano, haces muchos ejercicio, eres fit para sentirte mejor, porque es lo que los griegos proyectaron. Mente sana en cuerpo sano en mente sana. Y muchos por allá le dan, por todos esos lados le dan. Pero eso, ¿sabes, hermano? Solo llega a la parte superficial de ti. Pero la palabra de Dios por eso tiene poder, por eso cambia vidas, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cuando tú estás duro, cuando estás, hermano, hay gente que se pone muy dura contra Dios, que se pone muy orgullosa contra Dios. La palabra de Dios penetra. Yo era una persona durísima, hermanos, durísimo, porque era socialista, era muy duro. Pero cuando yo tuve esa necesidad y cuando alguien me habló del Evangelio, hermanos, la palabra de Dios penetró mi alma, penetró mi espíritu. Y dice, las coyunturas, entra hasta lo más profundo. Cuando hay personas que quedan con alguna discapacidad, de paraplegia, de tetraplegia, como gusten llamarlo, que no se pueden mover, el asunto es porque está en su médula espinal. Esa médula, ¿alguna vez han comido tuétano, hermanos? ¿Alguna vez? En un gadito, a mí no me gusta, pero hay gente que les gusta eso, ¿no?
Eso está dentro de los huesos. Y la palabra de Dios, hermanos, penetra hasta llegar a esa zona. Yo diría, me atrevería a decir, hasta llegar a donde está el ADN, donde están nuestras células. Y ahí penetra, y por eso quien lee la palabra, quien estudia la palabra, cambia. Hermanos, alabemos la palabra, hablemos bien de ella, compartamos la palabra de Dios. Nunca tú le digas a alguien, hermano, la palabra de Dios es aburrida. No, mira, yo siempre les he dicho, es bueno compartir nuestro testimonio, como lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero eso no va a cambiar la vida de las personas. Cuando tú vayas a predicar, sí, dales tu testimonio, pero lo que va a cambiar la vida de las personas es la palabra de Dios, no tu testimonio. Por ahí escuchaba que un hermano desanimaba a otro hermano. Imagínense, nosotros no estamos para desanimar a nadie. ¿Estamos para qué? Y mucho más cuando se habla de la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios, léela, medítala, memorízala, compártela, apréciala. No es que tengas tu Biblia y le pongas un altar. Me acuerdo que hace muchos años en San Pablo decían de una familia que tenía su atrilito así y tenía su Biblia abierta. Era una familia que no era de creyentes, de cristianos pues. Pero pensaba que esa Biblia era como un amuleto, que por tener la Biblia abierta ahí, pues nada le iba a pasar, ¿no? Digo, como en las películas de los vampiros, ¿no? Ahí lees en la Biblia así. No, hermanos, la Biblia se escudriña, se memoriza, se vive. Quiero a Dios que en este mes que vimos esta serie, bondades de leer la Biblia, queridos hermanos, pues esta serie les haya servido para que retomen la lectura de la Escritura, para que desempolven su Biblia y la sigan usando. Porque de ella, hermanos, manan muchísimas cosas. Ya lo vimos en una de las predicaciones, en las primeras predicaciones, incluso puede cambiar la estructura cerebral. Incluso puede cambiar aquella gente que está triste, que está deprimida. La lectura de la Biblia le puede empezar a hacer sentir cosas que no sentía, porque ahí está el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y que sigan apreciando la Biblia, la sigan leyendo, la sigan difundiendo, la sigan compartiendo. Dios bendiga su santa palabra. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra poderosa. Bendícela, Señor, que podamos seguir sacando de ella todas las promesas que tiene, pero también todas las exhortaciones y también, Señor, toda la guianza y la dirección